Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tantas bendiciones que nos has dado, Señor. Quizás haya quien escuche esta enseñanza o que esté aquí presente que todavía no identifican las muchas bendiciones que tú le has dado hasta este día. Padre, recuérdale de tus bondades, de tus misericordias, mi Dios. Y ayúdanos en este momento a recibir esta bendición tan grande que es tu palabra la que nos corrige y la que nos edifica y hace vivir una vida como hijos tuyos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos entonces con la serie Conceptos Bíblicos Fundamentales. Esta serie es para que ya, especialmente en esta congregación, en Casa de Oración Vicente Guerrero, no haya nadie que diga, pues no, yo no sé los conceptos básicos. Los fundamentos que están escritos en la palabra de Dios, en la Biblia, se me hacen borrosos, no los tengo bien claros. Pero así no debe de ser, mis hermanos. Nosotros debemos ser confrontados. Y como dice Pedro, cuando alguien nos exija, ¿por qué eres creyente? ¿Por qué eres diferente? ¿Por qué eres cristiano? Debemos de saber responder de una manera bíblica, con los fundamentos que el Señor nos da, bajo la autoridad de que hablamos su palabra, su pensamiento, y somos simples transmisores de ella. La serie entonces, Conceptos Bíblicos Fundamentales, o sea, columnas, bases ¿de qué? De nuestras vidas. El atributo, mis hermanos, dijimos que resume a este Dios que nosotros creemos. ¿Cuál dijimos que era? Era la santidad. Ese era el que resumía sus muchos atributos buenos. La santidad de Dios es la perfección de su ser. ¿Qué es? La perfección de su ser. Una perfección en sus atributos. Es omnisciente, o sea, todo Él lo sabe. Nada le es escondido a su mente. Es omnipresente, se encuentra en todo lugar. Nadie se puede esconder. Y es omnipotente, o sea, su poder no tiene parangón, no tiene límites, es ilimitado. Puede hacer lo que quiera. Y gracias a Dios, lo que Él quiere es la bendición, es bendecirnos. Por eso estos atributos perfectos de nuestro Dios santo, omnisciente, omnipresente y omnipotente son de una gran confianza, nos dan paz, nos dan gozo saber que es así nuestro Dios. También su santidad habla de la perfección en su carácter y en su forma de ser. Recuerden, Dios no es un teorema, no es algo abstracto, no es un ente etéreo, sino que es una persona. Por eso Él nos creó como personas, a imagen y suya. Él es una persona con la que podemos entablar y la que debemos entablar una relación. Pero esa persona, la persona de Dios, que es santa, que es perfecta, que alcanza su perfección en su forma de ser. En la aplicación de esa omnisciencia es omnipresencia y omnipotencia. Por eso su amor es incondicional. Su misericordia no tiene límites. Y su justicia siempre aplica y es verdadera. La fidelidad de Dios siempre está cumpliendo sus promesas. Y nosotros, ¿qué somos delante de este Dios? ¿Qué somos? Somos un punto, no somos nada. Iba a decir un puntito, pues ni un puntito somos. Pero ese Dios tan magnífico y todopoderoso, tan perfecto como su santidad lo demanda. Ese Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Y lo ha permitido a través de la persona de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros ahora, como creyentes en su Hijo, nuestro Mesías, nuestro Cristo,
Ahora a nosotros nos pide y somos llamados a ser santos como nuestro Padre que está en los cielos. Mis hermanos, eso no es un trabajo, no dice la Biblia que sea un trabajo súper fácil, pero dice que no es trabajoso hacerlo. O sea que no hay un gravamen en donde nosotros estamos, ay. Yo les digo a esas personas que andan suspiro tras suspiro, ya déjese de su doble mentalidad. Ya aférrese al Señor y disfrute de las bendiciones y las bondades de Dios. Recuerde lo que dice la Biblia, que la doble mente, el estar entre dos cosas, eso Dios no le gusta. Después lo vamos a ver. Pero si usted está aquí es porque usted le ha creído a Dios. Y usted es santo, usted es llamado a ser santo porque ya fue reconciliado con Dios, ya está, el velo fue roto y usted está en la presencia del Señor en todo momento. Entonces su vida en santidad representa su relación con Dios, porque muchos ahora menosprecian esa vida de santidad. No, pues yo ya soy cristiano y ya con eso se acaba. No, mi vida en santidad me representa delante de Dios. Y yo les puedo decir sin titubear, sin la menor duda, mis hermanos, que sí, nosotros vivimos las consecuencias del pecado, de nuestra vida anterior y de nuestras malas decisiones. Pero le puedo asegurar que Dios no solo nos ha perdonado, sino nos está llamando a esa vida en santidad para apapacharnos, para bendecirnos. Viva esa bendición, mis hermanos. Yo les digo, vivan esa bendición. Esa bendición no está lejana, sino está al alcance de su obediencia, mis hermanos. Una relación, mis hermanos, de santidad, porque Dios es santo, espera que sus hijos seamos llamados a esa santidad. Pero es una relación que no nos deja solos, sino que está dirigida por su Santo Espíritu. El cristiano debe ser sensible al Espíritu de Dios en el día a día. No cuando viene a la iglesia una vez o 2 veces a la semana, sino en el día a día, en el momento a momento. Una relación que no es dirigida por el Espíritu de Dios, tanto sea por lo que Él inspiró en las Escrituras, la Biblia, o por su diario comunión con el Espíritu de Dios, que también es una persona, es Dios. Y esa relación se manifiesta, mis hermanos, diariamente, debe de. Pero si mi relación se está dirigida por mis argumentos y mi razonamiento, como recién veníamos cantando, eso no va a llegar. Es como un matrimonio en donde cada quien dice sus propios argumentos. Así se hace y a mi manera. No, y a tu manera no, es así, tú todo lo haces mal. Y ya me estoy harto de ti, y mi manera, y a mi manera. Y están los dos ahí discutiendo. O padre a hijo también puede ser lo mismo. A mi manera, y que tú me has ofendido cuando eras niño y el otro. Y tú, puros problemas por tu culpa. No, tuve que sacarme muchos sueños. Mis argumentos, ¿cuándo vamos a dejar esos argumentos a un lado? Es lo que Dios nos pide, mis hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice bien claro que Dios nos ha escogido para algo. ¿Para qué? Para salvación. Él nos quiere a su lado. Pero es mediante algo. ¿Qué dice? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿En la fe en qué? En mis argumentos, no. La fe en la Biblia, en la palabra de Dios, en la guía del Espíritu. Y dejarme guiar, ser sensible a su Espíritu. Segunda de Corintios 3:18, son 2 pasajes que cité la última vez, el último miércoles. Tan importantes, mis hermanos, porque los olvidamos y vivimos a nuestra manera. Segunda de Corintios 3:18 en la traducción viviente dice, así que todos nosotros, ¿quiénes? Los cristianos, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y usted se pregunta, ¿cuántas veces ha reflejado la gloria de Dios?
O al contrario, ven en usted alguien despreciable. Fíjese, tengo que decir estas palabras a veces que dice, ¿cómo puede ser que un cristiano sea despreciable ante cualquier persona? Que los vecinos digan, esa persona es bien, uy, no, ni te juntes. Y aparte es cristiano. Pura. Mejor no diga que es cristiano. Reflejar la gloria del Señor. Ay, está alta la vara. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Entonces, la pregunta obvia es esa: si yo no estoy siendo transformado y cada día no me parezco más y más a Cristo, el Cristo que aparece en los evangelios, mis hermanos, el Cristo que dice, he venido a romper cadenas, he venido a ayudar a los pobres, a los afligidos, a los que están deprimidos, a los que necesitan liberarse de la esclavitud del pecado. A los que no actúan de esa manera, pues ahí está el desafío. ¿A quién le está dando? ¿O a qué imagen de quién está usted viviendo? Pero si permitimos que su Espíritu obre, lidere mi vida, lideréame, llévame, Señor. Téngalo por seguro, porque es promesa de Dios. Por mí no le haga caso, pero es promesa de Dios. Téngalo por seguro que seremos cada vez más y más parecidos a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Vamos a creerle a Dios. Y esa transformación a su gloriosa imagen de santidad es eso, el proceso de santificación. Por eso somos llamados sus santos. Pero si nunca comenzamos la relación con este Dios único y verdadero en esta vida temporal, dijimos, esta fue la pregunta que la vez pasada hicimos y es importante, esta es la que nos desafía y la que yo espero que ustedes vayan con sus amigos y familiares cristianos y les digan bien claro cómo está la situación. ¿Cómo pretenden, si no tienen una relación ahora, cómo pretenden tenerla en la vida venidera? O sea, ir al cielo, ir a la tierra prometida. ¿Cómo pretenden si ahora están apáticos, incrédulos con las necesidades de Dios? Dios tiene necesidades, ¿sabes por qué? ¿Por qué Él las tiene? No, porque sus hijos las tienen, su pueblo la tiene, el ser humano que Él quiere salvar las tiene, necesidades de salvación, de restauración, de sostener al afligido, pero ahí anda, solo en sus aflicciones. Ay, ¿por qué me va tan mal? ¿Por qué no puedo comprarme ese carro? ¿Por qué no me quiere nadie? Ya déjese de esas cosas y confíe en Dios. En este tipo de personas, el Señor ya les ha dado palabra. Y les dice, nunca los conocí. Nadie queremos, yo no quiero que nadie que haya estado sentado en esta congregación escuche esas palabras del Señor en aquel día. Yo no quiero, es lo más triste. A veces me abruma eso, me abruma y me deja con mucha tristeza, porque yo sé, el Señor me ha dicho, hay gente que así va en camino a destrucción y ni cuenta se da. Me abruma eso. Mis hermanos, cuando estoy orando por ustedes, me abruma. Nunca os conocí. ¿Se imaginan que el Señor Jesús les diga, nunca te conocí, salte de aquí, malandro? Ay, pues yo no soy narcotraficante. Yo no he transado, no he estafado a nadie. Y ahí siempre les di de comer y techo a mi familia. ¿Y quién te dijo que nomás era eso? De esos hay muchos que están haciendo lo mismo y son mejores que ti. Yo te llamé a ser santo y a santificar tu casa, tu hogar. Eso me dijo el Señor una vez a mí. No sabe cómo me confrontó cuando estaba en la otra doctrina. Por eso les digo y les vuelvo a repetir, mis hermanos,
porque escrito está, 1 de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo. Y yo no soy religioso o dogmático, sino que está escrito, sean santos, porque Dios es santo, es su forma de ser, es su atributo máximo. Y Él dice, ustedes también deben de ser como yo. Sus genes espirituales se deben de parecer a mí, porque yo te transformé y te hice nueva criatura. Y ahora puedes y debes. Y yo te ayudo. ¿Qué más ayuda necesitamos? ¿Qué más ayuda necesitamos? Pero hay una enfermedad universal. De ese tema empezamos la semana pasada. Esta enfermedad universal que todos, absolutamente todos sufrimos en diferentes grados e intensidades, nos impiden alcanzar esa santidad de Dios. Esa enfermedad inherente a todo ser humano es el pecado. Todos estamos a la merced del pecado. Romanos 3:10, todos sabemos que está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Qué significa? No hay nadie perfecto, libre del pecado. Todos hemos pecado siquiera una sola vez, pero ni una sola, miles de veces. Pero gracias a Dios hay un remedio. La Biblia nos dice con toda confianza que podemos encontrar una liberación continua y creciente en ella. Y denomina esta liberación que es salvación. Salvación, que vamos a estudiarlo después como palabra, ¿no? Como uno de los fundamentos y pilares. Porque eso es algo que ahora en estos últimos tiempos le han bajado el precio a la salvación. No, la salvación nomás es una oración y ya. La salvación es empoderarse y vivir según el campeón que eres por dentro. ¿Qué campeón? El campeón de pecadores. Esta liberación dijimos que es continua y creciente porque es el Espíritu que nos va haciendo crecer en la fe. La salvación que uno logra en esa oración sí es una salvación como aquel asesino y ladrón que murió a un lado del Señor. ¿Cuántas obras hizo? ¿Qué hizo él? No hizo nada, nomás le creyó al Señor. Pero es una bendición, ¿no? Ya creer y ya, bueno, ya pues morir y ir a la presencia del Dios. Pero nosotros seguimos acá con vida y es necesario vivir en santidad. Es necesario, mis hermanos. Pero no seremos jamás capaces de captar bien lo que significa la salvación, lo que es la salvación. Por eso muchos la menosprecian. A menos que primero entendamos bien el término bíblico de lo que se denomina la enfermedad. Lo que dijimos es el pecado. Toda enfermedad dijimos que se manifiesta tarde o temprano. Todas las enfermedades tarde o temprano se manifiestan. ¿Sí o no? Todos lo estamos viviendo. Hay enfermedades que se quedan mucho tiempo dentro de nosotros y no nos damos cuenta hasta que un día, ahí te van. Esta manifestación de la enfermedad se denomina en la jerga médica como síntomas. Son los síntomas, son la manifestación de esa enfermedad. No es la enfermedad en sí, sino que la enfermedad se manifiesta ¿para qué? Para que nosotros sepamos que estamos enfermos ahí y tomemos las medidas pertinentes, adecuadas para acabar con esa enfermedad. Los síntomas del pecado que vimos la semana pasada y dijimos y hablamos de varias listas, con la que me quedo es Gálatas 5:19. Es la lista en donde aparecen los síntomas del pecado y normalmente aquí añade una advertencia de la gravedad de dichos síntomas. En Gálatas 5:19 todos decimos las obras de la carne, o sea, se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades. Fíjense, enemistades, pleitos y celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Fíjense, todas este tipo, sabemos que es la manifestación del pecado. Bueno, es el pecado, o sea, el que es adúltero tiene el pecado
de querer fornicar y después lo lleva a cabo, o en su mente o físicamente. El tema aquí es que esa manifestación, cuando ya se manifiesta, ya habla de que el pecado se consumó, que va camino a la muerte si sigue así. Otras veces no se consuma físicamente, pero está aquí, en la mente. Los pleitos, celos, contiendas, disensiones, es ese tema que está todo el tiempo, menosprecian esa parte, pero aquí bien claro lo dice. Por eso cuando usted llega a una iglesia y hay peleas entre el liderazgo, pues no debe de ser. ¿De qué peleas puede haber en un liderazgo que tenemos que cada día ser santos, pareciéndonos cada día más a Cristo? O díganme en dónde él se estaba peleando con sus discípulos o tramando cosas, calumniando, peleándose y dice, no. Acerca de las cuales el Señor nos advierte, como ya antes les había dicho, que los que practican, estos síntomas se manifiestan de forma recurrente. Y usted dice, pues sí, perdóname, Señor. Y después ya ni perdona al Señor. ¿Qué pasa? Lleva a muerte. O sea, aquí dice bien claro, no heredarán el reino de Dios. O sea, no son hijos de Dios. Tan duro como suene eso. Por más que vayan a la iglesia, que ofrenden y que sirvan incluso en la iglesia, los que siguen en esos síntomas tienen que atacar. ¿Por qué yo estoy peleándome todo el tiempo con mi marido? ¿Por qué me estoy peleando siempre con mis hijos? ¿Por qué siempre hay contiendas, disensiones en mi familia? Mejor hay que pelear la causa, la raíz del problema, la enfermedad en sí. Las Escrituras insisten en que todos muestran algunos de estos síntomas, puesto que la enfermedad, dijimos, era universal para todos. Están los que, y hablamos de esto y rápidamente seguimos en el resumen de la vez pasada, están los síntomas generales y dijimos que había 3 síntomas generales. 3 síntomas generales en donde se apoyan los demás síntomas en específico que hablamos recién en Gálatas 5:19. El primero de estos síntomas generales es la debilidad moral. ¿Se acuerdan? Pues cuando aún éramos débiles ¿a qué? A la esclavitud al pecado. Cuando uno era débil moralmente, su conciencia estaba muy debilucha, pues siempre se terminaba uno sucumbiendo, rindiéndose ante la presión del mundo. Siempre, pues ya deja. ¿Ya vieron esta vez que golpearon, de entre varios, golpean a un chavo, le pegan hasta patadas en la cabeza? Bueno, en Argentina hubo un caso de eso, de unos rugbyers. Yo fui rugbyer muchos años y a mí me conmocionó porque yo también estaba en ese tipo de peleas cuando estaba joven. Y yo he visto muchas veces ese tipo de actitudes. Y estos rugbyers hicieron lo mismo que yo hacía. Bueno, yo no pegaba en grupo, pero estábamos en la pelea. Y esta gente golpeó a uno, igual que en esta vez a este chavo, aquí en México, y lo mató. Están en la cárcel 30, 40 años. Fue un caso muy sonado. Sus familias destruidas, los papás, nadie les dan trabajo. Uno era mecánico, nadie va a ese mecánico, obviamente. Y todos así, destruidos todos por un evento. Se dieron a la presión. Yo estaba viendo el juicio de ese caso y veía cómo varios de los que estaban ahí llorando, arrepentidos, etcétera, ¿no? Y yo veía que muchos habían sucumbido a la presión de grupo, de manada. No querían pegarle, pero los líderes decían, vamos, ya ese nos hizo esto y lo otro. Y por eso le pegaron. Lo mismo ahora. Débiles moralmente. No seamos eso, mis hermanos. El Señor no se agrada de eso, porque dice
cuando hay más temor a los hombres que a Él, pasa ese tipo de cosas, la debilidad moral. Por eso termina siempre uno haciendo, cuando uno teme menos a Dios y más a los hombres, el qué dirán, termina siempre haciendo lo contrario de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos dijo que hagamos. Ciertamente, mis hermanos, eso no es bueno. Las consecuencias es estar bajo maldición y no en la bendición de Dios. Muchos hablan de maldición. Es que maldición, tenemos maldición. Sí, la maldición, sí, la gente mala, pues sí nos maldice. Pero fíjense bien, si estamos bajo la bendición de Dios, si estamos bien enfrente de Dios, ¿quién es más fuerte? El Señor. El segundo síntoma general dijimos que era la impiedad de que ¿cómo se traducía el ser impíos? Que era una persona que no tiene respeto o reverencia. Vieron que ahorita pues es lo normal, la sociedad, ahora los jóvenes, muchos no tienen respeto a la autoridad, ni tan jóvenes. Yo he visto cada cosa de gente que el policía ¿que tú quién eres? Y que no sé cuánto. Y después como que reacciona mal el policía y después le pega un tiro y lo mata. Y después, era un inocente. Pero él estaba desafiando a la autoridad. No justifico que lo hayan matado, claro. Pero él pudo haber reaccionado bien ante el policía. Personas que no tienen respeto. Y generalmente siempre la que no tiene respeto es hacia la persona de Dios, dijimos, ¿no? Y cuando se pierde el respeto hacia la persona de Dios, como ahora en la sociedad se ha sacado a Dios de todos los ámbitos, ¿qué pasa? Pierden el respeto por su criatura, su creación máxima, el hombre, que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Si no creen y no le tienen respeto al Dios vivo, ¿cómo le van a tener respeto a la criatura que fue creada a imagen y semejanza de Él? Por eso cuando se le pregunta en la calle, ¿tú qué harías? Se te está ahogando el perrito y se está ahogando el vecino que tanto te pone la música fuerte todos los días. ¿A quién salvas? Al perrito, dicen. Y todos se ríen. Pues sí, está bien. Es aceptable, porque el perrito es como su hijito. No. Dice la palabra que los hombres, los seres humanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No los perros, sin menospreciar los que me gustan mucho, ¿no? Pero no es lo mismo. Y comienzan entonces a devaluar la calidad del hombre. Y cuando se devalúa el ser humano, dijimos que se pierden tres cosas importantes. Se pierde el respeto por la santidad del cuerpo humano. El del suyo y el de los demás, dijimos, ¿no? Entonces ahí está la gama, dijimos, de los pecados sexuales, el abuso del alcohol y las drogas y todos los vicios que dañan la salud física y debilitan a la mente. También pierden el respeto por la santidad de la verdad. Engañan, rompen promesas, mienten, abren la boca y mienten todo el tiempo. ¿Conocen gente así? Yo conozco gente así. Nomás mienten, hasta bendiciendo mienten. Dicen, ay, que Dios te bendiga. Ni cree en Dios, ni quiere bendecirme. ¿Sí me entiende? Está mintiendo. ¿Se dan cuenta cuando ustedes bendicen la importancia de decirlo de todo corazón y no ser agarrado mintiendo ante Dios? Y promesas rotas, ¿cuántas sabemos de esas? Muchísimas, ¿no? Al final, mis hermanos, la tercera que pierden también, respeto al cuerpo humano, claro, a la verdad, y también pierden el respeto a la vida misma, a la santidad de la vida misma que Dios creó. De ahí, pues todos los crímenes y asesinatos. No se cuadra conmigo, pues mátalo, que se muera. O ven los videos esos, le están pegando a alguien, por más que esa persona sea un criminal. Qué bien que se muera. Qué bonito ver. Y veo yo que dicen, qué bonito ver morir a un ladrón. ¿Cómo va a ser bonito ver eso también? No hay que perder el respeto a la vida, porque la vida, ¿quién la dio? Dios. El tercer síntoma
dijimos. La primero dijimos la debilidad moral, la impiedad, y el tercero la alienación y la enemistad con Dios. Y la alienación dijimos que era el proceso mediante el cual un individuo se convierte en alguien ajeno a sí. O sea, que ha perdido control de sí, que se comporta de una manera contraria a lo que se espera de esa persona. Si usted es cristiano, ¿cómo se espera que se comporte? Como Cristo. Y si no, pues usted está siendo alienado. Se está alienando. Y se está convirtiendo en enemigo de Dios. Por eso lo que estamos en el Señor, pues debemos vivir como Él vive, en santidad. Sin embargo, muchos cristianos andan alienados, fuera de su nueva naturaleza. Si es que les ha dado nueva naturaleza al Señor, porque así dice la Biblia, que en Cristo somos ¿qué? Nueva criatura. Pero nos comportamos contrarios a nuestra naturaleza nueva de hijos de Dios. Y en eso la palabra de Dios dice en Romanos 8:6, vayamos ahí a Romanos capítulo 8:6, en la traducción viviente. Fíjense cómo dice, es clara la palabra de Dios, traducción viviente, versículo 6. Dice, por lo tanto, permitir, ahí está, ¿quién permite? Pues yo, que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Pues ya vivimos ese proceso, ¿no? Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Cómo quieren tener vida en abundancia y paz? Pues, ¿cómo es? Que el Espíritu guíe mi vida, que yo tenga la mente de Cristo. Esa es la manera. Si no la tiene, pues ahí está la respuesta, mis hermanos. Versículo 7, pues la naturaleza pecaminosa, o sea, la concupiscencia, vamos a decirlo así, de que tenemos cada uno de los seres humanos, es enemiga ¿de quién? De Dios siempre, dice. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo va a hacer, jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. O sea, los que siguen jugando con sus pensamientos, con la concupiscencia, los que siguen en el pecado, aunque son cristianos, no van a poder agradar con sus vidas a Dios, no van a poder vivir el poder de Dios de bendición. Éramos enemigos de Dios, era pasado. Dios ya nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesús. Entonces, si estamos reconciliados con Dios, debemos de vivir según la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Recuérdelo, cuando uno se alinea a la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, como dicen en el mundo, se alinean las estrellas. ¿Vieron que dicen así? Sus estrellas se alinean. Pero claro, las bendiciones se alinean de Dios en nuestras vidas. Porque es muy difícil resistir solamente. Ya, ¿vieron cuando nacimos de nuevo? ¿Qué pasó? Esa paz y ese gozo, ¿qué nos lo sacaba? Me quitó la depresión, me quitó un montón iras que tenía contra ciertas personas, contra mis familiares, etcétera. Me quitó todo eso. Y yo sentía una paz. Y la soledad que sentía antes, ya no la sentía. Era algo, los que somos nacidos nuevos lo sabemos, era algo imposible de describir. Por eso estamos acá, como dice el mundo, como locos de amor por Dios, porque ya vivimos esta transformación. Pero esa transformación no alcanza, porque la vida depara que vivamos las consecuencias de nuestras malas decisiones pasadas y que en este mundo malo sigan habiendo ¿qué? Penurias, aflicciones, tribulaciones, problemas que tenemos que enfrentar a diario. Y ya esa paz y ese gozo, si no se empieza a alimentar de la palabra de Dios, si no empieza a agarrarse de la mano del Espíritu Santo, se empieza a decaer. Y eso es lo que no quiero que se caiga nadie. Todos podemos tropezar en eso. Todos podemos estar un tiempo decaídos y deprimidos. Pero debemos de levantarnos.
Si la voluntad, no, póngase a pensar, si la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Qué es lo que pasa? Y lo importante es ahí de identificar los síntomas de qué, de esta enfermedad espiritual en mi vida. Y por eso le di esas 3 columnas de síntomas generales, que es la debilidad moral, la impiedad y la alienación y enemistad contra Dios. En la debilidad moral vimos el caso de Poncio Pilato, ¿recuerdan? Poncio Pilato, que sabía que estaba llevando a condenación de muerte a un justo, y a igual por la presión que sintió cuando dijeron, no, pues el César, ¿qué opinará? Ella dijo, mi jefe se va a enterar y voy a perder todo lo que construí en mi vida. Y fue ahí que dobló las manos ante la presión. Como Judá y los hermanos de José, doblaron la mano cuando los hermanos dijeron, vamos a matarlo. No. Acab, ¿se acuerdan Acab, el esposo de Jezabel, la famosa Jezabel? La que el famoso profeta Elías se daba sus buenas peleas espirituales. Bueno, Acab, el rey. Si vemos Acab, vean la historia de Acab. Dios estaba con Acab al principio, ganaba batallas, Dios estaba con Acab. ¿Y qué pasó? Se agarró una esposa, pues allá, pagana del mundo mundial, y poco a poco lo fue socavando. El caso cuando usurpó la viña de Nabot. Cualquier semejanza con la realidad mexicana de ahora es mera coincidencia, entre comillas lo digo, para los que nomás escuchan el audio. Le usurpó la viña a Nabot. ¿Cómo? Pues, yo no hago nada. La esposa dijo, yo me voy a encargar, esposito, vas a ver. Ese Nabot me va a conocer quién soy. ¿Y qué hizo? Mandó testigos falsos para inculparlo. Y después lo mataron, lo asesinaron, apoderándose de sus tierras. ¿Y a Dios le agradó eso? Claro que no le agradó. Y empezó ¿qué? A estar bajo maldición. Acab. ¿Por qué Dios estoy bajo la maldición? Pues porque tomas esas decisiones, eres débil moralmente. Ve el síntoma, Acab. Te estás acabando, como dirían. La impiedad, mis hermanos, también. Vemos a todos los narcos. Yo veía un documental otro día de los maras salvatruchas. ¿Vieron que están todos así? Que ahora el presidente de El Salvador, casualidad que se llame El Salvador, ¿verdad? El país, le está dando duro, ¿verdad? Y veía yo un documental de ellos, cómo ellos hacían cosas tremendas, qué significaban los tatuajes, que tenían que matar a más gente para seguir ascendiendo, etcétera, ¿no? Y veía la falta de piedad, la falta de misericordia, la maldad que había. Pero también no se vaya tan lejos. El patrón que no le paga lo acordado a sus empleados. Varios aquí dicen amén. El maltrato, incluso la violencia hacia el cónyuge. ¿No pactaron amor eterno? Hasta la muerte los separe, digo, mejor dicho. ¿Y dónde quedó eso? La falta de cuidado y hasta la crueldad que tienen los hijos hacia sus padres ancianos. Los abandonan. Ahí te ves. No, ahorita están muy cascarrabias. Pasas un bebé, me tienes harto. Ya, te mando un geriátrico. Y el geriátrico ve que lo maltratan y nada, pues ya se lo merece el viejo cascarrabias. ¿Se ven eso? Ese tipo de impiedad. O sea, no se vaya con los maras salvatruches y el cártel de no sé qué. Está en el día a día, mis hermanos, entre nosotros. Y la alienación, la enemistad contra Dios, que hablamos de la indiferencia al sufrimiento del prójimo en general, la falta de caridad, de compasión, de misericordia ante la necesidad de otro ser humano, incluso de un familiar.
y le cierro la puerta. No, y no voy a ir a la reunión familiar porque ahí siempre están esos familiares que nomás andan pide y pide. Mejor no voy. No vaya a ser. Uno tiene que hacer la voluntad de Dios. Si Dios me dice, ayúdalo a ese, ¿qué hay que hacer, mis hermanos? Simple, hay que ayudarlo. El Señor tiene todo el control. En cambio, si yo no lo ayudo y el Señor dice, ayúdalo, ¿qué va a pasar? Como Acab, voy a estar bajo maldición, porque me he apartado de la sombra del Omnipotente. Si no, me alejo de Él, digo, no a mi manera, mis argumentos. Pero cuando voy ahí, yo digo, Señor, úsame en medio de esa generación difícil de incrédulos que me menosprecia, me hace bullying. Yo voy con el estandarte de tu cruz. Señor, yo voy con confianza, Señor. Y si he de sufrir en tu nombre, pues dice la Biblia que bienaventurado seré. Así que voy y Dios úsame. Esa es la manera. Recordemos que el mundo se prepara, mis hermanos, para seguir ahora a recibir el anticristo final, el impiadoso de impiadosos, el enemigo de Dios por excelencia. Y ya muchos anticristos se han generado y han pasado, especialmente en estos últimos 100 años. Vea la cantidad de déspotas y tiranos que hubo en los últimos 100 años nomás. Ahí está en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. 2 guerras que murieron gente más que en todas las guerras anteriores. Está Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot. Pues yo le puedo seguir una línea, un montón de dictadores y genocidas. En los últimos 100 años, ¿por qué será? Se acelera. ¿Cómo dicen los dolores de parto? Son mayores en frecuencia y en intensidad. Y yo veo como una lista de anticristos. Y está preparado el mundo para recibir al último. La maldad y la violencia pues ha aumentado de una manera dramática. Y la separación con Dios es más distante que cualquier otra época de la humanidad, quizás con la excepción de los tiempos de Noé y los de Sodoma y Gomorra. Mis hermanos, si nosotros estamos escuchando esta enseñanza es porque Dios se ha vuelto a acercar a nuestras vidas y nos está diciendo bien claro que criaturas nuevas somos. Las cosas viejas han pasado. Y si no han pasado, mis hermanos, debe de ver esos síntomas del pecado en su vida. El médico de médicos se lo está diciendo. Por algo es Jehová Rafa, el que nos cura, el que nos transforma y nos hace una curación total en cuerpo, mente, alma y espíritu. Y Él todo eso lo ha iniciado con la reconciliación que hemos logrado con Dios. Cuando nos sujetamos a que en Cristo es el que hace todo posible en mi vida, no yo. Y ahora somos embajadores en su nombre, dice la palabra en 2 Corintios 5, dice, y como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Versículo 20, reconciliaos con Dios, a eso nos llamó el Señor. Esa es la comisión que tenemos, reconciliar a Dios a todos. No que yo voy a hacer esto y que voy a hacer lo otro, y voy a hacer negocios y voy a trabajar aquí y allá y me voy a ir acá y voy a... Si Dios lo permite, gloria a Dios. Pero dentro de esas labores que usted está planeando, téngalo en cuenta que su labor principal es reconciliar al mundo con Dios. ¿Qué está haciendo usted para reconciliar al mundo con Dios? No, si ni con mi esposo, ni con mi hijo, ni con mi padre me ha reconciliado. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Porque una vez reconciliado con Dios nos llama a Él a que vivamos ¿en qué? En santidad, a que vivamos siguiendo la guía de su Espíritu, a que vivamos por fe, confiando en lo que Él inspiró ya en su palabra y lo que Él nos sopla, aliento de vida cada día en nuestro corazón. Pero si yo rechazo lo que Él nos habla, porque muchos dicen, ay, ¿cómo hermano usted escucha la palabra? Sí. ¿Y por qué usted no lo escucha? Yo le digo, porque me miran con cara de incredulidad. Yo le digo, yo le miro, yo soy incrédulo, ¿por qué no lo escucha? Al contrario, ¿por qué usted no lo escucha?
Eso es un síntoma también de incredulidad. Tienen que escuchar la palabra de Dios en su corazón. Si no, que somos puro cuerpo, somos pura materia y ya. Cuando la palabra dice que somos cuerpo, alma y espíritu. Y el Señor nos ha transformado. Nos ha dejado en este cuerpo que va a morir. Pero esa fue la promesa, que cuando Él vuelva nos los va a cambiar a uno semejante al de Él. Y ahí ya vamos a tener la perfección. Ay, que no se imaginan cuánto añoro ese día. Y todo esto se va a olvidar, mis hermanos. Ay, que no sé qué, que la economía y que el política y que va a quedar la cuarta transformación o va a seguir los otros, los contras, me van a quitar la pensión o no, o que esto y lo otro. Pues ya. Mire, pase lo que le pase, su Padre que está en los cielos, mi Padre, su Padre que está en los cielos, Él tiene el control, Él sabe y Él quiere bendecirlo. Eso es la verdad. Pero debemos ¿de qué? De estar junto a Él y no estar alejados de Él, que significa, en la Biblia le llama bajo maldición. Bajo maldición es estar alejado de Dios. Cuando yo me acerco ante Dios, es como cuando yo me acerco a la regadera todo sucio, yo me acerco así pues, y ya toda la suciedad se va cayendo. Si yo me acerco a la luz, la oscuridad se va quitando y toda maldición junto con ella. La enfermedad, mis hermanos, espiritual es muchísimo peor que cualquier enfermedad física. Yo sé que en esta congregación hay muchos que padecen enfermedades físicas. Yo tengo algunas enfermedades crónicas desde mi juventud. Pues ahí las tengo siempre, ¿verdad? Mi rodilla hace crin, crin como una puerta vieja, pues así estamos. Ya ni modo. Mira, mi espalda X, y todos aquí, yo les puedo decir a cada uno, hasta los jóvenes, y tienen 2 o 3 dolencias, físicamente hablando, ¿no? Pero mis hermanos, hoy vinimos a hablar de la enfermedad espiritual, el pecado, porque tiene esta enfermedad espiritual consecuencias en los 3 rubros. Dijimos, cuerpo, alma y espíritu. Y la única enfermedad que tiene injerencia, que influye y daña mis 3 componentes de mi persona, mi cuerpo, alma y espíritu, es la enfermedad del pecado. Como vimos, cuando se vive impiadosamente, vimos cuando alguien vive impiadosamente, es impiadoso, no tiene piedad, no tiene respeto a Dios, no tiene temor de Dios, se pierde todo el respeto de la santidad, dijimos, del cuerpo humano. Y eso daña el cuerpo humano. En Romanos 1:24, si vamos juntos ahí a la palabra de Dios en Romanos capítulo 1:24, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice así la palabra de Dios. Por eso Dios los entregó. ¿A quiénes? A los impíos. A los malos deseos de su corazón. Y a la impureza. Ahí está, impiedad. De modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. ¿Se fijan cómo tiene consecuencias en sus cuerpos? Hay consecuencias en el cuerpo por dejar en el corazón la impiedad. Pecados escondidos. No de Dios, porque de Dios no se puede esconder nada, pero como que yo los quiero esconder. No, esto está bien, esto no es pecado. No, esto ya es pasado, pero ahí lo tengo. Ahí anda en mi mente, pero no. El Señor quiere que todo eso lo saque uno a la luz, lo confiese ante el Señor. Eso es humillarme, eso es subordinar mi ser ante el Ser Supremo, nuestro Dios Todopoderoso. Señor, esto también te lo entrego. ¿Por qué odio tanto a mi hermano en la carne? ¿Por qué odio tanto a mi esposa y mi esposo y a mi padre que me golpeaba y no sé cuánto? Pues ya todo eso ya hay que dejar de ser, mis hermanos. Hay que dejar de vivir bajo maldición, mis hermanos. Y acuérdense bien, degradaron entre sí sus propios cuerpos porque siguieron en esa enfermedad del pecado.
Las pasiones vergonzosas en el versículo 26 dice, Dios los entregó a sus pasiones. O sea, Dios no nos obliga a nada. ¿Quieres eso? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta vivir fornicando y andando como depravado sexual? Pues ahí tú. Yo te aconsejo que no, te va a ir mal. No estás bajo mi bendición, bajo mi voluntad. Vas a estar bajo tu voluntad propia, o sea, bajo maldición. Te va a ir mal. Ya te lo puse por escrito y te mandé siervos míos a que te digan. Pero tú eliges eso. O sea, Dios los entregó, los dejó a sus propias pasiones vergonzosas. Cuando yo me entero de hermanos que han caído en ese tipo de actitudes, yo los he visto muchas veces, más veces de lo que uno querría ver eso. Es muy triste, porque ya sabe cómo les va a ir. Y uno no se alegra que les vaya mal. ¿Quién se alegra de eso? Y dice en el 27, y recibieron en sí mismos, o sea, en sus cuerpos, la retribución, o sea, el pago que merecía su perversión. Eso es lo que es. El pecado entonces afecta mi cuerpo principalmente. El pecado tiene consecuencias en nuestro físico. Nos enferma físicamente también. O pregúntele también, pues no solo a los que que están ahí con sus pensamientos de inmoralidad sexual, sino también pregúntale a los borrachos. Yo era borracho. El médico me dijo, si sigues así, en 5 años te vas a morir. Así me dijo. ¿Qué seguí haciendo? Pues seguí tomando un poquito menos nomás. No hay arreglo. Si Dios no me transforma, no hay arreglo. Pregúntale a los drogadictos. Yo he ido muchos estos, ¿cómo les llaman? Esos que están ahí encerrados. ¿Anexos? Sí. Pues conozco a más de 20 anexos de aquí. Y la mayoría me mandaron sus padres cristianos. Son hijos de hermanos en Cristo de 20 y tantos y 30 y tantos años. Incluso me tocó uno de 40 y tantos. Quiero dejar esto. Hermano, quiero dejar esto. Quiero salir de esto, pero no puedo. Yo digo, pues ¿quién dijo que tú con tu fuerza sí vas a poder salir? Aférrate a Dios. Como yo lo hice. ¿Qué piensas que yo soy mejor que tú? Yo no soy mejor que tú. Pero me enseñaron que no era por mis fuerzas. Por eso pude salir de la borrachera y todas esas cosas. No, por mi fuerza estaría todavía ahí hundido. O sea, y no quieren salir de eso. En Proverbios 17:22, si está escrito, pues es porque es verdad de Dios. Amén. Proverbios 17:22, Reina Valera dice, el corazón alegre, gozoso, constituye buen remedio. O sea, ¿qué hay que hacer? Como decía recién el hermano Abraham. Alégrese, gocémonos al Señor. Pues gocémonos. Venimos aquí a gozarnos, a adorar al Dios vivo. Entonces, el corazón alegre dice, ahí está vivir bajo la bendición de Dios. Alégrese por adorar a Dios. Ahí está. Ellos ya es un remedio, dice. Un buen remedio. Pero dice lo otro, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Quién es el espíritu triste? Pues cuando yo me sentía solo, estaba deprimido, etcétera, etcétera. Cuando no conocía de Dios, el espíritu triste siempre seca los huesos. Yo nunca me he sentido solo. Y me ha preguntado mi hijo una vez, pues siempre, mi hijo chico, el Darío, se da cuenta, siempre estás acá encerrado. Digo, no, ¿por qué no vas acá o no vas allá? ¿Por qué no se acompañan? Sí, a veces los acompaño, porque tengo que hacer mi labor de padre, ¿no? Pero yo nunca me siento solo, al contrario. Estoy en comunión con el Señor, le pregunto cosas, me va respondiendo y y de repente me da palabra para una prédica y yo ya empiezo a anotar. Me gozo, me divierto. Pero el espíritu triste lo conozco muy bien porque así anduve muchas décadas y me secaba los huesos. Me dejaba seco, mi alma estaba seca, mi espíritu estaba raquíticamente seco, mis hermanos.
Por eso dice el apóstol Pablo, siguiendo esta línea del proverbio, en 1 Timoteo 6:6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, no alcanza con estar en Cristo ya pasaron años, no alcanza. Hay que sumarle el contentamiento en vivir, seguir corriendo la carrera de la fe. La piedad, sí, ya conseguí, sí, es por fe, es por la gracia de Dios. Señor, perdona mis pecados, confieso delante de ti que soy pecador, etcétera, etcétera. Pero ya, ahora hay que vivir en ese contentamiento, mis hermanos. No caer en la trampa de nuestra mente y del enemigo que nos dice, no, si eres hijo de Dios, ¿por qué no tienes esto? ¿Por qué le van mejor a los otros? ¿Le van mejor a los otros? Porque tienen más posesiones materiales que los esclavizan más al pecado. ¿Eso es bendición? Pues no ha entendido lo que es el evangelio entonces. Eso no es bendición, eso es maldición. Gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Esa es la capacidad y el deber que tiene un cristiano de mantener un corazón alegre, gozoso, agradecido a Dios, porque nadie puede estar gozoso falsamente, simular estar contento. Nadie. Uno puede estar contento cuando está ¿qué? Agradecido realmente. No, yo estoy realmente agradecido de donde Dios me sacó. ¿Cómo no voy a estar contento? Filipenses 4:11 dice la palabra de Dios en Filipenses 4:11. El apóstol Pablo dice, pues no lo digo, o sea, es que no me estoy excusando porque me ven pobre, sin dinero. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, a estar alegre, cualquiera sea mi situación. ¿Quién puede decir eso como el apóstol Pablo? Todos debemos de decir eso. Todos nosotros debemos decir lo mismo. No, él es el apóstol Pablo, el ungido de Dios. No, usted también es el ungido de Dios. Usted también ha sido ungido por su Santo Espíritu. Y el poder del Espíritu reside en usted. Así que usted también tiene a enseñarse, a contentarse con cualquiera sea su situación. Cualquiera. Primera de Tesalonicenses 5:18, todos conocemos este versículo. Primera de Tesalonicenses 5:18, seguimos en la Reina Valera, dice, dad gracias en todo. Sigue con la misma línea el apóstol Pablo. Dad gracia en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esa es la voluntad buena, agradable y perfecta. Esta es. Pero de mi parte, ¿qué dice? Mantente en el contentamiento, nunca te olvides que estás ahí por mi poder, por mi gracia, porque yo morí por ti, no por nada lo que hiciste. Es la voluntad de Dios el que estemos así, siempre contentos en toda situación. Amén. Para fortalecer ¿qué? Mi vida espiritual, para fortalecer mi cuerpo. Mi alma está contenta cuando está en la presencia de Dios. Pero al fin y al cabo, lo que trasciende este pecado es que es una enfermedad espiritual en esencia. Ataca desde el alma, desde el campo de batalla de mi alma, ataca ¿qué? El espíritu principalmente. Dijimos que también el cuerpo, primer punto, pero principalmente el espíritu. Daña todas nuestras partes. Y esta consecuencia espiritual es secar mi alma, mi alegría, mi gozo en el Señor, mi paz que he logrado en Cristo. Y la quiere hundir en la sequedad de la depresión y la incredulidad. Es así siempre. Llevándonos ¿a qué? A distanciarnos del eterno Dios. Ya no quiero congregarme. Entonces te va a ir mejor sin congregarte. Eso no está escrito. La Biblia dice que nos congreguemos, pero bueno, déjese de congregar. ¿Qué le puedo decir? No lo puedo obligar. Si el Señor no obliga tampoco, ¿pues qué le puedo hacer? Pues se distancia no de mí, sino de Dios. También de mí, porque no lo veo. Pero se distancia de Dios, que es lo importante. Fíjense, vamos cerrando. Dice en Mateo 10:28, bien claro,
cómo está esto del cuerpo, alma y espíritu. Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿En dónde? En el infierno. ¿Qué tal virus? Cuidado con el cáncer de no sé qué, que hay mucho. Ahora el cáncer está de moda. Cuidado con los narcos. Nos van a secuestrar, X, oye. Mire, a todos estos, dice el Señor, la palabra de Dios que acabamos de leer, que dice, no teman. No hay que temerles. Solo hay que ser prudentes, dice la palabra de Dios. Sean prudentes, tomen sus medidas pertinentes. Están balaceándose usted caminando. No, el Señor me protege. Y después me manda un balazo. Ay, Señor, ¿por qué me permitiste? Pues andabas ahí, ¿quién te dijo? Yo te di cabeza para que te cubras. Pero tú, el Señor me protege. Pues no te van a balacear. O sea, sí lo entiende, ¿verdad? Es ser temerosos de Dios más que de los hombres. A eso se refiere. La enfermedad espiritual, el pecado, es a eso lo que verdaderamente hay que tener cuidado. Porque es la única enfermedad que tiene las consecuencias que son eternas, irreversibles, una vez que muramos en este cuerpo. Y solo podemos cuidarnos del pecado, desde el pecado, de la enfermedad en sí, si tenemos que temor de Dios. Y si no hay temor de Dios, está todo dado para dejar que esta enfermedad nos dañe, que vaya creciendo como un cáncer y nos destruya. Por eso podemos decir que la base del pecado, y el diablo lo sabe bien, se encuentra en que en la rebeldía contra Dios y sus mandatos. El corazón rebelde, que en realidad es, ¿cuál es el corazón rebelde? Uno orgulloso, uno soberbio que dice, yo puedo solo. Sí, Dios, pues Dios, sí. Pues yo así la hice siempre. Bueno, ese corazón rebelde quiere siempre probar que sabe más que Dios. Mire, escúcheme bien, quiere probar que sabe más que Dios, que puede solucionar las cosas de su vida, sus problemas, todo lo que le está pasando, mejor que Dios. Ya, así dicho, vieron que ya pesa, ¿verdad? Y es precisamente así, con esa actitud de rebeldía, que todo comenzó en la historia de la humanidad, ahí en el Edén. Pero vemos claramente la forma de que el enemigo, Satanás, ha obrado desde el principio. Y siempre él va a obrar de la misma manera, engañándonos a nosotros de esa manera, porque él sabe de esta debilidad. Él habló a solas, ¿se acuerdan? Con Eva. Esperó un momento que Adán no estaba con ella y aprovechó un momento de aparente vulnerabilidad. Luego vio que pues él actuó con astucia, con conocimiento de las maneras, de las formas, y creó dudas y apeló al deseo que tenía de poder y de grandeza. Le digo, serán como Dios. Ahí está. Muchas veces usted dice, no, pues yo nunca me la creí. Yo soy un bueno para nada, nunca me la creí. Pero usted sigue tomando las decisiones propias a su manera. Pero yo nunca me rebelé contra Dios. Pero usted sigue tomando decisiones sin consultar a Dios, sin temer a Dios. Es decir, ¿esto hará el Señor? Señor, ¿tú harías esto? ¿Así está bien que lo haga? Nunca le consulta. Y usted está diciendo que usted puede ser como Dios. ¿Por qué no lo consulta? Sabiendo que Dios existe, que Dios es su Padre, que Dios es omnipotente, y usted no lo consulta, está diciéndole, yo soy como ti. Pues no necesito consultarte, yo la puedo hacer. No hay necesidad. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? Todos en Génesis 11, todos nos recordamos esa historia. En Génesis 11:4, en la traducción viviente, fíjense cómo dice. Entonces dijeron, toda esa gente, ¿no?, soberbia, orgullosa, dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. O sea, querían tener el centro de la atención, la fama y el poder para que nadie se vaya y que todos se esclavicen hacia ellos.
Hagámonos un nombre, dice en la Reina Valera, hagámonos un nombre. ¿No es eso lo que ahora todos quieren hacerse en las redes sociales? Ser influencers, ser gente que, ay, mira, me dieron 3 likes. Yo cuando creé una cuenta para ver las noticias ahí en Twitter y de varias, de repente se me empezaron a seguir gente. Yo, me sentí importante. Tengo 20 seguidores. Hasta que después vi que había gente con millones de seguidores y dije, ahí se me borró la sonrisa. Pero fue algo, ese sentimiento yo me acuerdo, porque cuando me empezaron a seguir yo me sentí importante. Me sigue gente. Entonces ya dije, órale, tengo que cuidarme, tengo que ser ingenioso para subir cosas. Entonces, fíjese, nos haremos célebres, nos daremos a conocer no por nuestra relación a Dios, sino por las obras que nosotros hacemos fuera de Dios. Nos vamos a dar a conocer. Así que nos daremos a conocer por nuestras propias obras, por lo bueno e importante y famoso que somos. ¿No es esta la disposición que tiene el hombre en estos últimos 100 años? Haciendo, por ejemplo, de la ciencia un Dios. Fíjense cómo dice en Romanos, no lo busque, yo solo leo. Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Honraron y dieron culto a la ciencia. Ahora el culto de la ciencia es algo que, la ciencia, el culto de la ciencia. ¿Pero qué es la ciencia? Son las leyes naturales que Dios creó para ordenar el universo natural, el universo material que vemos. Son las leyes que Él creó. Es una criatura también. Ellos, como dice en Romanos 1, adoran a la criatura y no al Dios creador. Pero más preocupante, ¿no es esta la disposición que usted y yo a veces tenemos? El vivir esta vida para hacernos un nombre. No quizás para hacernos famosos, pero ciertamente confiando más en nuestras habilidades propias, nuestras propias fuerzas para sacar adelante a mi familia, para sacarme adelante, para progresar en esta vida, para ser alguien no sé qué en el trabajo. Si no damos un alto a esta rebeldía de creernos más sabios e inteligentes que Dios, vamos a terminar como aquellas gentes en la Torre de Babel, peleándonos entre nosotros y esparciéndonos sin haber logrado nada. Algunos cristianos, quizás la mayoría piense, si yo no me la creo mejor que Dios, ¿cómo voy a ser yo más fuerte que Dios? ¿Cómo me voy a creer más inteligente o sabio que el Señor? Pero después hacen lo que se les da la gana, hacen lo que ellos piensan. Entonces, ¿en qué quedamos? Esos son más fuertes e inteligentes que Dios. A ver, digámoslo nosotros, ¿somos más fuertes que Dios o más inteligentes? Claro que no. Entonces hay que hacer, ¿qué? Lo que Él nos sugiere, lo que Él nos aconseja. No lo que se nos antoja. ¿Qué pensará el Señor si hago puntitos suspensivos? ¿Qué consejo Dios tiene para esta situación que estoy atravesando? Está difícil, me siento mal. ¿Qué consejo tendrá el Señor? Y busco en la palabra, consulto con mis hermanos en Cristo. Esas son maneras, hermanos, de hacerlo a Dios en mi vida más fuerte, darle su lugar más fuerte y más inteligente que yo. Cierro con esto, mis hermanos. En 1 Corintios capítulo 10, el apóstol Pablo nos habla de la idolatría, que justamente tiene que ver con todo esto, de la soberbia del ser humano, de creérnoslas, que podemos vivir sin Dios o independientes de Dios. Y ahí dice el apóstol Pablo bien claro, huyan de la idolatría, de ese corazón idólatra que los desvía de Dios. El pecado de apartar los ojos de Dios y ponerlos en otra cosa. Eso es la idolatría, como en la ciencia, o quizás en un marido, o quizás en mis hijos, o quizás en mis padres, o en mi trabajo, en mi jefe.
en cualquier otra creación y no en el Creador. Entre otras desviaciones de nuestra adoración a Dios, el Creador, entre tantas creaciones, siempre terminamos muchas veces confiando en nosotros mismos. Aun cuando siempre el historial de decisiones que tuvimos siempre fue bien mala. Siempre nuestras decisiones han sido bien malas. Igual, bien necios, ¿no? Vamos, voy otra vez a confiar. Apuesto todo a mí. Y pues así la historia de la Biblia ahí dice cómo les fue a toda esa gente, ¿verdad? Idolatrizar la capacidad del hombre, dejando afuera la injerencia de Dios. Especialmente porque somos muy capaces de hacer algo. No. Dios le habla a su pueblo, a nosotros también, de esta peligrosa enfermedad del pecado que se manifiesta principalmente en la idolatría, en la soberbia y el orgullo de que podemos de vivir y hacer cosas sin Dios. Queremos ser independientes de Dios cuando en realidad eso es imposible. Es imposible estar independiente de Dios. Por eso siempre la Biblia habla de maldición o bendición estando cerca o alejados de Él. Es todo. Nada más. Ay, estoy alejado de Dios y puedo estar bendecidos. Sí, hay algunas bendiciones que alejados, porque por ejemplo, si mis papás están firmes en el Señor, pues yo estoy recibiendo bendición. Se llama bendición generacional de mis padres. Pero en sí yo estoy bajo maldición, porque estoy alejado ¿de quién? De Dios. Y quiero cerrar con 1 Corintios capítulo 10, versículo desde el 1, Reina Valera contemporánea. Vamos a leerlo y dejar para la siguiente enseñanza el análisis. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 10, 1. Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Chéqueselo. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría, ahí subraye mayoría, de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. El desierto representa esta vida, porque esta vida es un desierto. Está llena de penurias, de enfermedades, de problemas, pero Dios lo sabe. 6. Pero todo esto sucedió como un ejemplo ¿para quién? Para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. 7. No sean idólatras, ¿vieron? Que no estemos adorando cosas más que a Dios de este mundo, sea lo que sea. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor en Mateo 24? ¿Se lo recuerdan? En los tiempos de Noé, todos ¿qué hacían? Comían, bebían, se daban en casamiento, hasta que vino el diluvio y dice que se los llevó a todos. Se terminó. Esto es, que vivían lo más independiente posible de Dios. Esa es la vida que señala en los tiempos de Noé. Y esa es la vida que acabamos de leer en 1 Corintios 10. Que la gente en el desierto quería, aunque vivieron los milagros de Dios, recibieron alimento espiritual y estuvieron bajo el poder y la protección de Dios. Igual ellos, a mi manera. Voy a tomar mis decisiones independientemente de ti, Señor. Sé que gracias por salvarme hasta aquí, me trajiste. Bien, gracias. Ahí te veo. ¿Y qué pasó con todos ellos? ¿Quedaron qué? Tendidos en el desierto porque no agradaron a Dios. Volvemos a la pregunta de inicio. ¿Cómo quieren ser hijos de Dios? ¿Cómo quieren heredar el reino de Dios? ¿Cómo quieren ir al reino celestial? ¿Cómo quieren esperar a Cristo cuando Él regrese? Cuando ahora no lo están viviendo la relación. Y eso es lo que a mí más me duele también. Porque muchos van a caer en ese desierto y serán tendidos. Esperemos lo que hoy estamos escuchando, esta palabra de Dios, no nos quedemos tendidos, sino que nos pongamos en alerta, porque estos últimos tiempos
son como los tiempos de Noé, son como esta gente incrédula del desierto. Pero nosotros no debemos de quedar postrados en este mundo, mis hermanos. Debemos de mantener la relación en santidad, vencer al pecado con la palabra y la guía del Espíritu de Dios. ¿Cuántos están con esto? Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos, mi Dios, porque grande eres tú para salvar, poderoso eres para restaurarnos y llevarnos a tus alas de protección, mi Dios. Señor, te añoro, Padre, te añoramos y deseamos estar en tu presencia todo el día, todo el tiempo. Que esta paz y este gozo que sentimos, Señor, se transforme en una vida en contentamiento, una vida que a pesar de cualquier circunstancia, como decía el apóstol Pablo, nosotros te demos gracias con nuestras vidas y prediquemos tu palabra, el evangelio, con gran poder y gloria. Que ellos vean la gloria de Dios en nuestras vidas. Señor, gracias te damos. Sigue tratando en nuestras vidas. Sigue tratando, Padre. Si hay síntomas en este momento, pídale, hermano, pídale, hermana, que esos síntomas no los esclavicen más. Sino sea usted que diga este síntoma ya. Señor, en el nombre de Jesús, no soy esclavo ya del pecado. Eso es el pasado y ahora soy esclavo tuyo, mi Dios. Del yugo liberador que nos da paz y gozo. De eso yo soy esclavo. Gracias, Señor, por liberarnos. Gracias por tu yugo, paz y amor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor. Gracias. Dios les bendiga. Ahora sí, bendiga a su hermano y a su hermana.